Soy Posidia Pineda Gómez, docente de física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta parte vamos a continuar con nuestro tema de trabajo, energía y potencia. Hoy en particular vamos a hablar de trabajo de una fuerza variable. En la sesión anterior hicimos trabajo de una fuerza constante en un movimiento rectilíneo, pero no necesariamente es así. Las fuerzas en la naturaleza pueden ser variables, así que es de interés poder saber cómo hacemos el cálculo del trabajo de una manera general cuando la fuerza puede variar. Como habíamos dicho también, no necesitamos que las trayectorias sean rectilíneas, también podrían ser curvilíneas. Sin embargo, por simplicidad, siempre en física tomamos primero los modelos simples y luego lo extrapolamos a modelos más complejos. Así que vamos a mirar el trabajo de la fuerza que es variable. Para eso entonces vamos a tomar ahorita, más adelante, el ejemplo de una fuerza variable que todos conocemos, que es la fuerza elástica, que es la fuerza que ejercen los resortes. Para eso veamos en esta figura una partícula que se ha desplazado del punto 1 al punto 2, x1 a x2, y se ha desplazado un delta de x en dirección horizontal, movimiento rectilíneo. Sin embargo, mientras la partícula estaba en la posición x1, una fuerza F1 estaba operando y en el punto x2 una fuerza F2. El tamaño de los vectores nos está indicando que la fuerza cambia para ir de la posición 1 a la posición 2. Pues cuando la fuerza cambia, ya no podemos aplicar la simple relación de que el trabajo es la magnitud de la fuerza por el desplazamiento en todo su recorrido por el coseno del ángulo. Hay que hacer un análisis mucho más detallado porque la fuerza está variando en cada parte de la trayectoria. Bien, en la segunda figura vemos lo que habría que hacer. Vamos a dividir el gran desplazamiento delta X en desplazamientos mucho más pequeños. Ahí vemos señalados uno con un segmento de color rojo que indicaría el segmento delta de X y es un contador, así que podría ser delta de x8 o delta de x10. En todo caso, cuando sumemos todos los segmentos en los cuales hemos dividido, vamos a tener que la sumatoria de todos los delta xy me deberán dar el desplazamiento general total que tenía delta x. Entonces, con este desplazamiento grande, delta x dividido en pequeños intervalos, podemos hacer cálculos del trabajo, pero en cada uno de los intervalos pequeños. Luego, en cada intervalo pequeño actuará una fuerza F sub ix. Digamos, en el intervalo 8 estaría actuando la fuerza F sub 8x. Y así el trabajo podemos calcularlo en este segmento pequeñito y podría uno decir que en ese intervalo pequeñito podría la fuerza estar considerándose constante en ese intervalo tan pequeño. Por lo tanto, si vamos a mirar el trabajo en este intervalo pequeñito, sería W sub i igual a F sub x por delta de xy. Veamos esto en una gráfica de fuerzas versus desplazamiento. En esta gráfica, en el eje Y, ponemos la fuerza que tiene componente X. En el eje X está la variable de posición y he tomado ahí tres punticos en particular. La posición x1, donde la fuerza que está actuando es F1x, o la posición xy, donde la fuerza que está actuando es Fix, y la posición x2, donde la fuerza que está actuando es F2x. Esta fuerza, como ven ustedes allí, es una fuerza variable con la posición. Si subdividimos este desplazamiento en estos pequeños intervalos que hemos indicado en el camino, la gráfica nos va a cambiar y ahora hemos hecho segmentos donde en cada una de las rectángulos que vemos en la figura, la base correspondería a delta de xy y la altura correspondería a fuerza sub i en x. Bueno, entonces con esta simplificación vamos a calcular el trabajo hecho a lo largo de todo el intervalo delta x. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya mostramos antes, el trabajo de las fuerzas se puede hallar
mirando el trabajo independiente de cada fuerza y después haciendo la suma. Pues esto es lo que vamos a hacer acá. El trabajo en el intervalo general delta X será el trabajo hecho por cada fuerza en su pequeño intervalo y hacemos la sumatoria. Ahora la pregunta es, ¿cuántos intervalos deberemos tener? Pues claro, entre más intervalos tengamos, mucho mejor, porque el intervalo tiende a ser de tamaño infinitesimal. Cuando hacemos esto, nos vamos al caso límite, donde el número de intervalos es muy grande, el valor del intervalo es pequeñito, la fuerza existe y su valor límite tiende a un valor determinado. Como ven ustedes en la gráfica donde hemos dividido la cantidad de rectángulos, podemos ver que eso no es otra cosa sino que el área limitada por la curva fx, en el área delimitada, por la curva que hay de fx con el eje x. Es decir, es el valor límite cuando delta x tiende a 0 de fx por delta x. Como sabemos por las reglas de cálculo, ese valor límite lo podemos asociar a una suma continua. Y esa suma continua sería la integral de f de x de x mientras nos extendemos o nos desplazamos de x1 a x2. Así nos queda que ya estamos independientes del número de intervalos que tengamos que elegir porque ahora estamos usando una suma continua, donde lo que requerimos conocer es cuál es la función que representa a f de x. Así que esta integral que nos define el trabajo representa el área bajo la curva y es una integral definida. Como f de x yo lo puedo tener en componentes, entonces digo que f de x es justamente la componente f coseno de teta, y entonces también puedo escribir ese trabajo como la integral desde x1 a x2 de f por el coseno de teta de x. Bien, ahora, ¿qué pasa si muchas fuerzas interactúan con la partícula en esos pequeños intervalos? Pues ahora tenemos que ampliar la definición, porque ahora no será una sola fuerza X, sino toda la sumatoria de las fuerzas. Entonces la fuerza neta me va a representar el trabajo neto, y lo hacemos a través de esta suma continua. Así que el trabajo neto será la integral de la sumatoria de estas fuerzas en X en la dirección de X. Para el caso general, entonces, ¿qué diríamos? Para el caso general diríamos que el trabajo neto es la suma continua, la integral desde R1 hasta R2, de la sumatoria de fuerzas, y como es una cantidad escalar, debo definirlo con el producto punto de R. Esto es en general. Entonces, en este caso, la integral se debe tomar en toda la trayectoria a través del espacio desde R1 hasta R2, y esto se aplicaría para movimientos curvilíneos también. Otra forma de escribir esto mismo sería esto. El trabajo lo puedo decir como la integral definida o la integral del producto escalar de la fuerza por dl, donde ¿qué es dl? dl es una partecita de la trayectoria que va a recorrer la partícula, y en este caso sería el trabajo hecho desde un punto 1 hasta un punto 2 de la trayectoria. Veamos esto en un dibujo. En el primer dibujo, entonces tenemos la trayectoria desde P1 hasta P sub 2. El vector rojo nos indica la fuerza. En el punto de interés tomamos una dirección tangente y dibujamos el elemento diferencial del desplazamiento dl. Entonces, en este desplazamiento pequeñito delta L, la fuerza realiza un trabajo, y ese trabajo es la contribución de dw. Ahora, si vemos en la segunda figura, observemos lo siguiente, que aunque la fuerza tiene dos componentes, solo una de ellas hace trabajo, porque la que es perpendicular, como ya vimos antes, generaría con dl un ángulo de 90, y en ese caso el coseno sería 0, y ese componente perpendicular no ejecuta trabajo. Así que el trabajo solamente está hecho por la trayectoria paralela. Esa es la importancia de definir el trabajo a través del producto escalar o a través del producto punto. Un ejemplo para que practiquemos el hecho de que el trabajo lo puedo definir por el área bajo la curva en una gráfica de fuerza versus desplazamiento sería este. En
En el lado derecho tenemos la gráfica donde la fuerza va a tomar valores entre 0 y 6 y el desplazamiento tomará valores entre 0 y 6 o 0 y 8 metros. Entonces dice que la fuerza actúa sobre una partícula y varía con la posición como se indica en la figura. Vamos a calcular el trabajo hecho por la partícula o sobre la partícula mejor, mientras ella se desplaza desde el punto x igual a 0 hasta el punto x igual a 6 metros. Como vemos en este caso, pues la primera parte es sencilla de hacer porque es una fuerza constante. Sin embargo, la segunda parte no. Pero como ya tenemos que la definición de trabajo es en general el área bajo la curva, dada por la integral definida de f de x de x, entonces vamos a aprovechar esa definición. Veamos esto en el tablero. Entonces, nuestra figura, tenemos f de x y tenemos x con las unidades de medida correspondientes. Ahora entonces vamos a tomar esta figura, que la podemos inclusive hacer de dos maneras diferentes. Vamos a dividirla por simplicidad aquí en dos partes. En dos partes, entonces ya queda que en la primera parte sería un rectángulo cuya valor de la altura sería 5 newtons según está expresado en la figura. De 0 a 4 metros, entonces la fuerza se mantiene constante, pero de 4 a 6 metros la fuerza varía linealmente con el tiempo. Así que como el trabajo es el área bajo la curva, podemos hacer la división, entonces la suma más bien. Podemos decir que es el área de la primera figura, que es un rectángulo, más el área de la segunda, que es el rectángulo. Ahora cuando vamos a hacer los cálculos solo es leer los valores de base y altura, porque la primera me define la base de un rectángulo que sería 4 metros por 5 newton. Y la segunda, que es un triángulo, sería base por altura sobre 2, la base mide 2 metros y la altura mide 5 newton y dividimos por 2. Volvamos a la diapositiva y hacemos el cálculo. Muy bien, entonces como ya dijimos en el tablero, el trabajo lo puedo calcular por esa suma de áreas, área 1 más área 2. Hacemos la cuenta y nos daría 4 metros por 5 newton, que nos da 20 joules, esa primera parte, y la segunda, 1/2 de 2 metros por 5, que sería entonces 5 por 2, 10 dividido 2 da 5. O sea que en total el trabajo sería 25 joules. Así que definir el trabajo como el área bajo la curva resulta bastante de mucha ayuda para hacer cálculos de los trabajos cuando conocemos la forma de la función y conocemos los límites que ésta tiene para calcular este trabajo. Muy bien, como dijimos, una de las fuerzas que varían con la posición por excelencia es la fuerza elástica. La fuerza elástica la ofrecen los resortes. Todos hemos estirado un resorte y vemos que entre más duro sea el resorte, más nos cuesta estirarlo o comprimirlo. Y entre más blando, pues al contrario. Pues bien, estos resortes tienen un límite para el cual uno los puede estirar, comprimir sin que se dañen. Esta ley de elasticidad fue estudiada por Robert Hooke, que fue contemporáneo de Newton. En esta ley dice que si la mano estira el resorte como indica la figura, el resorte ejerce una fuerza igual y opuesta por acción-reacción sobre la mano. Y esta fuerza igual y opuesta va a depender de cómo está la deformación del resorte. La ley de fuerza para el resorte dice que la fuerza es igual a menos K por X. Observen ustedes allí que la fuerza está como un vector y X también como un vector. Hay un signo negativo en la expresión. ¿Qué significa? Significa que esos dos vectores siempre son de sentido opuesto. Esté el resorte estirado o esté comprimido, siempre actúa la fuerza elástica tratando de volver a su posición relajada. K en la ley de fuerzas de Hooke se denomina la constante del resorte y es un valor expresado en newton sobre metro. Hay constantes elásticas muy altas como las de los amortiguadores de los carros que pueden valer hasta 100.000 newton por metro, pero hay resortes de constantes pequeñitas como de las minas de los lapiceros que pueden valer esas constantes de 1 newton por metro. Entonces esa K es representativa de la dureza del resorte.
Bien, ahora vamos a mirar cuál es el trabajo hecho por esa fuerza que ejerce el resorte. Para esto, en la figura, supongamos que un resorte lo hemos atado a un extremo fijo y al otro extremo lo atamos a un cuerpo que puede ser libre de moverse. El cuerpo puede pasar de los puntos X1, X2 desplazándose una cierta distancia. Cuando el resorte está estirado, la fuerza del resorte ejerce una acción tratando de ir de nuevo hacia su punto relajado. Como vemos allí en el vector azul de la figura, la fuerza F sería la fuerza elástica que ejerce el resorte sobre el cuerpo. Y el vector rojo nos indica el desplazamiento que tendría en ese movimiento del cuerpo. Bien, vamos a hallar por medio de la integral el trabajo que hace el resorte sobre el cuerpo. Para ello, como la fuerza es variable, como sabemos, entonces aplicamos la ecuación para el trabajo en una dirección, porque allí el cuerpo se va a mover solo en X. Entonces decimos que es la suma continua de X1 hasta X2 de la componente de la fuerza en X por dx. Y en este caso, la fuerza en X es justamente la fuerza elástica. Así que F de X sería menos K por X. Ponemos este valor en la integral e integramos diciendo que esto es, la integral de menos K por X es menos 1/2 de K por X al cuadrado. Y ahora lo evaluamos en los límites. Recordemos que evaluamos primero el límite superior y luego el límite inferior. Así que nos queda el trabajo equivalente a menos 1/2 de K por X al cuadrado menos 1/2 de K por X1 al cuadrado. Cuando hago operación de signos puedo expresar esto de esta manera. El trabajo hecho por la fuerza elástica será 1/2 de K por X1 al cuadrado menos 1/2 de K por X2 al cuadrado. Y esta expresión me representa el trabajo hecho por un resorte. Cabe destacar que como esto es una resta, el valor puede ser positivo o puede ser negativo o inclusive nulo. Nulo si X1 es igual a X2, o sea que el resorte no sufre ninguna deformación. Es positivo si X1 es mayor que X2 y es negativo en caso contrario. Si voy a estirar el resorte de X1 igual 0 hasta X2 igual a X, entonces el trabajo hecho por el resorte sobre el cuerpo que lo estira sería menos 1/2 de K por X al cuadrado. Ahora, ¿cómo aplicamos el teorema trabajo y energía cinética para una fuerza que sea variable? Como dijimos, en las leyes físicas empezamos por lo simple, pero luego lo debemos extender para que cobije todas las partes reales, las partes más complejas. En este caso, vamos a ver cómo para una fuerza variable también se puede cumplir el teorema trabajo y energía cinética, perdón. Bien, para eso vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que como sabemos para una fuerza que sea en X, me producirá una aceleración también en X, y cuando la masa es constante, digo que la fuerza en X es igual a la masa por la aceleración en X. Vamos a usar la regla de la cadena para las derivadas que se usan en cálculo integral y en cálculo diferencial. Entonces, como por cinemática ya sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la derivada de v de t. Y vamos a aplicarle la regla de la cadena porque esa derivada está en función del tiempo. Vamos a hacer que esa derivada me quede en función de la posición. Para eso, entonces multiplico por dx de t aplicando la regla de la cadena. Y en ese caso podemos decir que dv de x me quedó en función de x, pero dx de t me define la velocidad. Luego entonces yo puedo tener esa expresión de la siguiente manera. AX es igual a la velocidad, que es dx de t, por dv de x. Y ahora, a través de la regla de la cadena, me pasé de una derivada que es temporal a una derivada que es espacial. Aplicando ahora la regla integral para hallar el trabajo, entonces diríamos que el trabajo es la suma continua desde x1 a x2 de fx de x. Es decir, sustituimos f de x por masa por aceleración en x y ahora sustituimos también la aceleración.
En este caso podemos hacer una simplificación de dx y nos va a quedar que ahora la integral que estaba expresada en términos de la posición la voy a expresar en términos de la velocidad. Así que para la posición x1 tendremos una velocidad v1 y para la posición x2 una velocidad v2. Y la integral simplificada sería la integral de m por velocidad con respecto a la velocidad. Y esa integral sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Evaluamos los límites de integración. Primero el límite superior y después el límite inferior. Cuando hacemos esto tenemos W es igual a 1/2 de masa por la velocidad al cuadrado, masa de velocidad 2 al cuadrado, perdón, menos 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Es decir, es la energía cinética del punto 2 menos la energía cinética del punto 1. Y de nuevo encontramos que este teorema trabajo-energía se cumple también para el caso de una fuerza que sea variable. Vamos ahora a hacer un ejemplo donde podamos ver la intervención del trabajo hecho tanto por una fuerza variable como por una fuerza constante y también trabajo hecho por fuerzas que no contribuyen. Para eso entonces veamos el ejemplo. Un deslizador de riel de aire con una masa de 100 gramos se conecta al extremo del riel horizontal con un resorte cuya constante de resorte es 20 newton sobre metro, como lo indica. Inicialmente el resorte no está estirado y el deslizador se mueve con una rapidez de 1.5 metros por segundo hacia la derecha. Calcule la distancia máxima, la vamos a llamar D, que el deslizador puede moverse hacia la derecha. Y vamos a hacerlo en dos condiciones. La primera, si el aire está activado y el riel no ofrece fricción. Y la condición B, si se corta el suministro del aire, activándose la fricción cinética con un coeficiente de 0.47. Vamos al tablero para entender el ejemplo por medio de las fuerzas que actúan allí. Bueno, en este caso, como necesitamos evaluar el trabajo hecho por las fuerzas, lo primero es reconocer las fuerzas que actúan sobre la partícula. Vamos a tomar el deslizador como la partícula en movimiento, porque en este caso, en este sistema, tenemos tres cuerpos que pueden interactuar: el deslizador, el resorte y el riel, pero vamos a limitarnos al movimiento de la partícula. Entonces, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el riel. En un simplificado, este sería el deslizador que mueve sobre el riel. Ese deslizador entonces, vamos a ponerlo acá para que se vea un poquito. Ese deslizador entonces está sometido a varias fuerzas. Una primera fuerza es su propio peso. Otra fuerza, por el hecho de estar sostenido en el riel, es la fuerza normal, perpendicular a la superficie que tenemos allí. Es la fuerza normal. Bien, si no existiera el resorte y el riel estuviera allí sin aire o con aire o lo que fuera y el cuerpo estuviera quieto, pues estas son las dos únicas fuerzas que actúan. Pero cuando el aire se activa, entonces no existe la fricción, pero el resorte ejerce fuerza elástica sobre el deslizador. Ahora, ¿qué pasa? Cuando está en la posición indicada en la figura, digamos que vamos a tomar como referencia este punto, y luego en este punto X1, que es cuando vale 0, el resorte no está ni estirado ni comprimido, entonces la velocidad del cuerpo está en 1.5 metros por segundo. Eso quiere decir que ya estaba impulsado y llevaba esta rapidez cuando el resorte aún no tiene ningún estiramiento. Pero luego el deslizador se va a mover hacia la derecha y va a llegar hasta un punto X2. ¿Qué pasa? Él, como lleva pegado el resorte y el resorte hace una fuerza contraria
porque cada que estiro el resorte, él me devuelve por la ley de Hooke una fuerza opuesta. Entonces aquí tendríamos la fuerza elástica, la voy a llamar Fe. Esta fuerza elástica entonces siempre estará tratando de traer el resorte a su posición de equilibrio. Así que el deslizador, como lleva impulso, se va a mover y va a alcanzar una cierta distancia D. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el punto 2? El riel pasó por el punto 1, x igual a 0, impulsado. En la medida que avanza, el resorte lo frena, lo va tratando de traer hacia la izquierda. Y entonces el deslizador, tarde que temprano, se va a detener en un punto que llamamos x2. Pues cuando en ese punto se detiene, entonces vamos a decir instantáneamente que la velocidad 2 sería equivalente a 0. ¿Y qué pasa allí? Pues no se va a quedar quieto porque el resorte está ejerciendo mucha fuerza hacia la izquierda. Ahora el deslizador se devuelve y se comprime el resorte y se devuelve. Esto se trata realmente de un movimiento oscilatorio, pero solo nos interesa el tramo desde cuando el deslizador pasa por la posición de resorte no estirado hasta la máxima deformación que pueda tener el resorte. Bien, entonces ya entendidas las fuerzas, pasamos a las diapositivas a entender este procedimiento. Como siempre, en la solución reconocemos las variables conocidas y lo que no. Así que tenemos una masa al deslizar de 100 gramos que vamos a llevarlo en el sistema MKS a 0.100 kilogramos. La constante de fuerza del resorte es 20 newtons sobre metro, perdón, ahí quedó 20 newtons sobre segundo, pero es 20 newtons sobre metro. La velocidad inicial que lleva el deslizador es 1.5 metros sobre segundo. Y la constante de fuerza vale ser, la constante de rozamiento, perdón, cinético vale 0.47. Con estos datos debemos averiguar cuánto es el desplazamiento que puede alcanzar el deslizador. Modelamos esto como el movimiento de la partícula y en ella actúan fuerzas constantes y fuerzas variables. ¿Cuáles son las constantes? Las fuerzas constantes serían el peso, la normal, cuando no actúa la fricción, y la fuerza variable sería la fuerza del resorte. En este caso, el diagrama de cuerpo libre para el deslizador sería, cuando no tengo fricción, la normal, y el peso, como lo indica allí el diagrama, y la fuerza del resorte, que sería F. Y cuando tenemos fricción, caso B, agregamos adicionalmente la fuerza F sub K. F sub K quiere decir la fricción durante el movimiento. Así que tendríamos dos fuerzas hacia la izquierda. Aclarar que, como ya aprendimos para el caso de general de las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento, ellas no hacen ningún trabajo, porque el ángulo entre el vector desplazamiento y la fuerza es de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Así que ni la normal ni el peso hacen trabajo. Además, por sumatoria de fuerzas, esas dos fuerzas además deben ser iguales. Primero, sin fricción, donde solamente va a contribuir el trabajo del resorte. En este caso diríamos que el trabajo del resorte, como lo acabamos de mostrar, es equivalente a 1/2 de K por X1 al cuadrado menos 1/2 de K por X2 al cuadrado. Como dijimos, X1 es el punto no deformado del resorte, es decir, el punto X igual 0. Y X2 es la máxima distancia que recorre el deslizador a la derecha. Ese lo vamos a llamar D. Entonces, como X1 es igual a 0, el trabajo hecho por el resorte equivaldría a menos 1/2 de K por D al cuadrado. Ahí tenemos la variable que tenemos que averiguar, que es D, pero aún no sabemos el trabajo. ¿Cómo podemos averiguar entonces el trabajo? Para esto entonces vamos a acudir al teorema trabajo-energía, puesto que conocemos la rapidez del deslizador en los dos puntos. La rapidez del deslizador en el punto X1 sería 1.5 metros por segundo y la rapidez en el punto 2 sería 0.
Así que si aplicamos el teorema, nos quedaría trabajo igual a 1/2 de masa por velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de masa por velocidad 1 al cuadrado. El término que lleva V2 al cuadrado es 0, así que simplificando nos quedaría trabajo equivalente a menos 1/2 de masa por la velocidad 1 al cuadrado, y esos valores los conocemos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a igualar las ecuaciones 1 y 2, porque de la 1 no conocíamos el trabajo y con la 2 ya conocemos su equivalencia. Así que nos quedará de la ecuación 1 menos 1/2 de k por d al cuadrado es igual a eso mismo en la ecuación 2, que es menos 1/2 de la masa por v1 al cuadrado. Como conocemos todo excepto d, despejamos d, que es la distancia recorrida por el deslizador, y nos quedaría la raíz cuadrada de masa por la velocidad 1 al cuadrado sobre la constante del resorte. Sustituyendo los valores tendríamos 0.100 kilogramos de masa por 1.5 metros por segundo al cuadrado dividido 20 newtons sobre metro. Y en este caso nos quedaría una distancia de 0.106 metros, que equivale a 10.6 centímetros. Quiere decir que sin fricción el deslizador avanza 10.6 centímetros. Ahora vamos a complicar un poquito más la situación. Quitamos el suministro de aire y ahora la fricción actúa. Esa fricción es una fricción cinética, pero esa fricción la podemos considerar como una fuerza constante, porque depende de la normal, que es constante, y de ese coeficiente de rozamiento, que es constante. Bien. Veamos el cálculo de la fuerza de fricción. En este caso, como ya de dinámica podemos saber, la fuerza de fricción equivale al coeficiente por el valor de la normal. Como es coeficiente para el movimiento, decimos con la K de su índice, indicando fuerza de roce cinético igual al coeficiente de roce cinético por la normal. Como dijimos anteriormente, la normal en este caso es el peso, porque no intervienen más fuerzas en sentido vertical. Así que la fuerza de roce cinético nos quedaría el coeficiente de roce mu sub k por la normal, que es justamente el peso masa por gravedad. Estos valores los conocemos. Veamos cuánto nos da esta cuenta. Nos daría 0.47, que vale el coeficiente, por 0.1 kilogramo, que es la masa, por 9.8 metros por segundo al cuadrado de la gravedad. Y evaluando nos da 0.46 newton. Entonces, esta va a ser una fuerza constante que contribuye al trabajo. Así que si queremos calcular el trabajo de esta fuerza, sería la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza que ya conocemos por el desplazamiento, que no lo sabemos, pero el coseno del ángulo sí. En este caso sería 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1, y entonces el trabajo de la fuerza de roce, en este caso que es la cinética, sería menos 0.46 newton por la distancia d que es capaz de recorrer el deslizador. Pero no podemos evaluarlo aún porque no sabemos cuánto vale d. Ahora, no sabemos el trabajo de la fuerza de roce aún, pero podemos relacionar esto también con el trabajo total. El trabajo en este caso sería la suma de las dos contribuciones. El trabajo hecho por la fuerza del resorte, que es variable, y el trabajo hecho por la fuerza de fricción, que es constante. El trabajo hecho por el resorte ya lo habíamos calculado. Ese equivalía a menos 1/2 de k por d al cuadrado. Ahora le sumamos la que hace la fuerza de roce. Entonces, ¿qué sería? Menos 0.46 newton por d. Ahora tenemos esta relación equivalente a, le pongo los valores. La constante de resorte era 20 newtons sobre metro. Como es 1/2, entonces ponemos 10 newtons sobre metro por d al cuadrado, menos 0.46, que es la fuerza de roce cinético por la distancia. Esta ecuación contiene la variable, que es d, puesta tanto al cuadrado como lineal. Aún no podemos resolver porque no conocemos cuál es el trabajo total. Para conocer el trabajo total, aplicamos el teorema trabajo-energía.
Y el teorema trabajo-energía decía que en este caso, como la velocidad 2 era equivalente a 0, nos da entonces 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y este valor lo conocemos, sería 1/2 de 0.100 kilogramos por 1.5 metros por segundo al cuadrado. Y ese valor nos da aproximadamente menos 0.113 joules. Ahora sí conocemos el trabajo y podemos retornar a la ecuación 4. Igualando esto entonces con el valor, nos quedaría así. Cuando tenemos ecuaciones cuadráticas, como en este caso, es preferible igualar primero todas las unidades de medida. Por ejemplo, estamos en el sistema MKS, y luego ver la ecuación de una manera más despejada, solo con los coeficientes. Así podemos ver la ecuación: menos 10 por d cuadrado menos 0.46 por d sería equivalente a menos 0.113. Como ven ustedes, es una ecuación cuadrática. Todos los términos están negativos, puedo multiplicar por menos 1. Cuando multiplico por menos 1 e igualo a 0, entonces nos quedaría 10 d cuadrado más 0.46d menos 0.113, que pasó de ser positivo al lado izquierdo a ser negativo. ¿Qué hacemos para resolver d? Aplicamos la fórmula general para resolver esta ecuación cuadrática, o programamos nuestra calculadora para que nos dé la solución de la ecuación cuadrática. En este caso vamos a tener dos soluciones para d. Veamos cuáles son. Cuando aplicamos esta fórmula de la solución cuadrática, nos queda un valor para d de 0.086 metros y otro valor para d de 0.132 metros. ¿Qué pasa? Estamos interpretando d, que es el punto máximo al cual el resorte se estira, y según el sistema de referencia que nosotros teníamos, este d debe ser positivo porque es un valor a la derecha. Por lo tanto, el valor negativo no tiene sentido físico por esta razón, y porque implicaría un resorte comprimido, no estirado. Y además, si lo vamos a comparar contra el resultado que obtuvimos inicialmente sin fricción y tomáramos, por ejemplo, este valor de 0.132, daría que avanzaría una distancia mayor con fricción que sin fricción, lo cual es un ilógico en sentido físico. Así que solo aceptamos como la respuesta correcta esta distancia, que el deslizador avanza a la derecha, de 0.046 metros, que sería 8.6 centímetros. Y ahora es concordante. Cuando no tenía fricción avanzó 10.6 centímetros y cuando tiene fricción solo avanza 8.6 centímetros. De esta manera, entonces, hemos aplicado el concepto de varios conceptos: trabajo, que es equivalente a los cambios de energía cinética, y también el trabajo de una fuerza variable que actúa sobre una partícula, como en el caso del deslizador. Muy bien, hasta aquí entonces ya hemos aprendido en la primera sesión el trabajo hecho por una fuerza constante y el teorema trabajo-energía para fuerza constante y movimiento rectilíneo. Ahora aprendimos a calcular el trabajo hecho por una fuerza variable a través de la integral de la fuerza punto de desplazamiento, y también enlazado con el teorema trabajo-energía, que se cumple de manera general, tanto para movimiento rectilíneo como para movimiento curvilíneo, tanto para fuerza constante como para fuerza variable. Queda que ustedes de nuevo revisen de nuevo el tema, revisen las operaciones y puedan tomar un texto de física mecánica para formación de ingenieros o de ciencia y puedan hacer ejercicios de aplicación de estos temas tan interesantes de trabajo y energía.